a darle la bienvenida a mi siguiente invitada y gran amiga Nancy Valderas, que nos acompaña hoy para platicarnos sobre la legalización de la marihuana, pero antes nada más quería yo leerles aquí que María Jiménez nos compartió que ya la vacunaron, entonces un abrazo a María que ya tiene su vacuna y qué felicidad, ojalá que pronto podamos ver a más personas adultas mayores vacunadas. Bueno, nada más quería hacer ese anuncio y Nancy es ex asesora parlamentaria, una muy querida amiga mía y es experta en el tema, entonces nos va a platicar un poco sobre qué pasó esta semana con respecto a la legalización de la marihuana. Nancy, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos qué pasó porque creo que hay mucha confusión. Ya había habido otras iniciativas que se habían discutido por aquí y por allá, pero esta por fin es la que se quedó y platícanos qué sucedió. Bueno, te cuento, esta legislación es consecuencia de una sentencia de la Suprema Corte, una sentencia que se logró a partir de diferentes amparos solicitados por compañeros del movimiento canábico, que nos ha permitido ahora que la Cámara de Senadores primero y ahora la Cámara de Diputados como Cámara Revisora hicieran su labor legislativa. En noviembre del año pasado estuvo la nota, la Cámara del Senado, bueno, la Cámara de Senadores había por fin aprobado una legislación. El proceso legislativo implica que después tiene que pasar por la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, y en el proceso legislativo en diputados se hicieron muchas modificaciones. Ahorita que ya se aprobó una propuesta, pasa de nuevo al Senado para ejercer y hacer de Cámara Revisora y aceptar o no las modificaciones que plantearon los diputados. Ahora, la verdad es que este dictamen está muy cambiado con respecto de lo que hizo la Cámara de Senadores. Tiene cambios sustantivos que parecieran menores. Por ejemplo, eh, principalmente en la parte social. Yo siento que la minuta del Senado de la República traía una óptica muy preocupada por las personas más afectadas a partir de la guerra contra el narcotráfico o por la criminalización de la marihuana. Entiéndase en muchos de estos casos campesinos, ¿no? Campesinos que en algún momento fueron detenidos sembrando o portando cierta cantidad y que fueron detenidos y que están pagando una serie de condenas. La del Senado yo la vi con una óptica mucho más social y preocupada por esa población más vulnerable. La de la Cámara de Diputados sí es mucho más, está legislada con más forma, con más fondo y con más técnica legislativa. Sin embargo, estas cosas sociales las dejaron de lado. Me explico. Por ejemplo, en el dictamen de la Cámara de Senadores hablaban de que para la asignación de licencias, que se viene una gran variedad de licencias, entre ellas con portación, siembra y cultivo, transformación y venta al público. En el Senado era obligación, era era un mandato que el 40% de las licencias que se dieran fueran a campesinos, a grupos vulnerables, a campesinos afectados por la prohibición del cannabis y a grupos de mujeres. La Cámara de Diputados quitó esa perspectiva, quitó esa obligación, nada más te pone que se deberá entregar prioritariamente por un lapso de 5 años. Originalmente lo habían puesto por un lapso de 2 años, lo ampliaron a 5 años, pero la prioridad no te establece un mínimo de licencias como lo hacía, ¿no? Y entonces pueden decir, pues sí, eres prioridad, pero no cumpliste con este requisito o cualquier cosa, y te pueden poner una serie de trabas. Y para quien no sabe hacer trámites, para quien no tiene la paciencia de hacer trámites, o incluso para que quien está alejado de todo eso, es un problema muy grande. Esa sí es una de las cosas que queda de ver esta legislación, porque uno de los mandatos de la Suprema Corte es quitar la sobreregulación que hay en temas canábicos, y esta legislación no atiende esa recomendación. Hay cosas que las vuelven mucho más difíciles y enredadas. Por ejemplo, el permiso para autoconsumo. El permiso para autoconsumo implica que si yo, Nancy, quiero tener mis plantitas en casa y darles mantenimiento, cuidarlas, tengo que ir a notificar a la autoridad que voy a tener que necesito un permiso de autoconsumo, y cada año tengo que ir a hacer ese mismo trámite. Desde la lógica ciudadana uno dice, oye, pues
O sea, cada año tengo que hacer un trámite que además tarda meses en salir y en aprobar, y cuáles son las posibilidades de que eso se lleve a cabo. Entonces, bueno, tengo eso lo marco como estas cosas que van complicando toda esta situación. Uno va a preferir mejor tener su plantita, no tener que reportar nada, pero vas a volver a mantenerte en la bolsa de la ilegalidad porque no tienes el permiso que te establece la ley para el uso del cannabis. Ay, le había quitado yo mi micrófono. Oye, y bueno, nos dejas como muy clara qué cosas buenas, qué cosas malas. Justo te iba yo a preguntar qué te gusta y qué no, pero ya nos dejaste muy claro. No, lo dejé apartado. Pero digo, aquí suena un poco obvio, pero nada más para informarle al público que amablemente nos ve, si nos puedes platicar quién votó a favor, quién votó en contra, porque de pronto eh, pues se olvida qué partidos políticos históricamente han estado en contra de la apropiación de derechos y no sé si nos puedes hacer como un balance de cómo se votó esto. Claro, bueno, esto como tú dices llama la atención porque el PAN siempre se sale ahorita con el discurso de la defensa de los derechos humanos, pero a la hora de votar la defensa de los derechos humanos, como en este caso en el tema canábico es el derecho al libre desarrollo, votan en contra. En total esta minuta salió con 315 a favor, entre ellos 232 de Morena, solamente uno del PAN votó a favor, 2 del PRI, 35 del PT. Entonces, bueno, además de Movimiento Ciudadano, que votaron todos a favor, el PRD también y el Verde Ecologista. En contra votaron 128 diputados, 71 del PAN, 40 del PRI y 14 del Encuentro Social. Y en abstención votaron 23 diputados, resaltan 8 de Morena y 7 del PT, ¿no? Diputados que entiendo no quieren votar a favor porque no sabemos cómo los vayan a votar ahora en la reelección sus electores. Pero sí es muy importante eso que tú mencionas, ahorita que escuchaba la participación de Carla sobre el tema justo de nosotras las mujeres, me llama la atención cómo es el discurso y la doble moral de los diputados del PAN, porque cuando se trata de veras demostrar y garantizar derechos, siempre votan en contra de lo que está fuera de su entendimiento. Pareciera que ellos no entienden que nosotras tenemos derecho a la libre decisión sobre nuestro cuerpo, pareciera que no entienden que los ciudadanos tienen el derecho a desarrollarse como ellos mejor lo crean, no con imposiciones. Y también seamos honestos, la doble moral del PAN también entra en el hecho de que ellos tuvieron un secretario de Seguridad Pública que está involucrado, que está acusado en Estados Unidos, acusado de ayudar al tráfico de drogas junto con el cártel de Sinaloa. Digo, eso es doble moral y pareciera que es real lo que les dijeron en el pleno un diputado del PT. Les dijo, ustedes están en contra porque ya no van a tener cómo financiar sus campañas, porque como ya no va a ser ilegal, los narcotraficantes ahorita no van a tener que andar financiando campañas de todos estos candidatos. Es importantísimo eso que dices, ¿no? Porque en retórica mucho sale el PAN a golpear Claro. a este gobierno y al final de cuentas, y con estas ideas de hay que prohibir las drogas, bueno, claro, las quieren prohibir porque fue su financiamiento de campañas por décadas, o sea, y ahí tenemos el caso de García Luna, como tú ya mencionabas. Entonces es muy hipócrita no quererlo regular, pero que necesiten o que promuevan este tipo de sistemas prohibitivos para poder seguir haciéndose ricos con la desgracia de la gente, ¿no? Porque sabemos perfectamente que cuando la prohibición genera, pues aquí vemos en México la guerra contra el narcotráfico, en Estados Unidos la guerra contra las drogas ha tenido muchísimas consecuencias negativas en la población y sobre todo en la población más pobre. Oye, nos pregunta Toño Jiménez ¿cuáles serían los requerimientos para tramitar
las licencias, y nos pregunta por acá Isaías que si ya puede consumir. Entonces más o menos, como sé que todavía apenas pasó, entonces todavía no es legal, No, todavía no es legal. Va a ser legal en el momento en el que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Como les decía, el procedimiento legislativo implica que la Cámara, que en teoría la iniciante fue la Cámara de Senadores, después de dictaminar o de votar una norma a favor, tiene que pasarla a la Cámara Revisora, que ahora fue diputados. Pero cuando se hacen cambios, si la Cámara de Diputados hubiera aceptado el dictamen del Senado sin modificaciones, quizá ahorita ya sería legal. Pero como le hicieron cambios, todos esos cambios tienen que regresar al Senado, y en el Senado los tienen que volver a votar. Si salen a favor, la verdad es que de información que nos pasan del mismo Senado, pareciera que los senadores también ya tienen prisa por sacar esto y que ya no le van a hacer modificaciones. Si eso se logra, y en cuanto el presidente la publique en el Diario Oficial de la Federación, ahora sí podrá ser legal el consumo. Lo que no es legal es que portes más de 28 gramos de marihuana. Lo que no es legal es que tengas plantitas en tu casa sin tener permiso. Lo que no es legal es que lo compres si la persona no tiene la licencia para venta. Ahora, con la legalización y con la publicación en el Diario Oficial, lo único que quiere decir es que arranca el proceso administrativo para permitir todos estos permisos. La licencia en específico para venta, por ejemplo, viene no me acuerdo cuál de los artículos, en uno de los capítulos habla de todos los requisitos para obtener cada una de las licencias. Ahorita les voy a pasar mi Twitter, si me puedes ayudar a mandarme un mensaje directo, te lo voy a mandar muy puntualmente. Sin embargo, este proceso todavía no arranca en el tema de las licencias. Va a ser muy largo. De inicio le ponen 90 días el Ejecutivo para adecuar las normatividades, otros 90 días para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, que va a ser la encargada de entregar permisos o negarlos, adecue todas sus necesidades y sus atribuciones. Quizá para el último trimestre del año o el último bimestre del año es cuando empiecen a entregar, a abrir las solicitudes de licencias. Yo me iría más hasta el otro año para darle margen por si no salen en los 90 días. Pero en realidad los requisitos se están volviendo muy sencillos. Tienes que decir quién va a ser si lo que quieres es vender, tienes que decir quién va a ser a quien tú le vas a comprar, a quién le vas a comprar la siembra del cannabis. Tiene que venir con características específicas de empaquetado, no puedes venderle a menores de edad, y tienes que cumplir una serie de requisitos medianamente accesibles para quien se dedique a esto. Ahora, también es importante perdóname, ¿cuál era la segunda pregunta? Que me pregunta que si, bueno, una ya nos contestaste que no, todavía no, entonces no los vayan a agarrar. Y la otra es que cómo se va a poder tramitar el permiso, que más o menos ya lo dijiste. Más o menos lo dice. En cuanto la Comisión Nacional contra las Adicciones abra el periodo de entregar de solicitudes de licencia, que es lo que les decía, calculamos que sea a finales de este año, principios del próximo. Lo más importante va a ser decir quién va a ser tu proveedor, bueno, quién va a sembrar y a quién le vas a comprar de origen el producto. Eso es muy importante, porque además para los productores va a tener que haber una trazabilidad de que sean semillas legales, que sean semillas que no pasen el 1% de THC. Son una serie de requisitos que también van muy científicos. La verdad me podría llevar todo un programa hablando de cada una de las licencias. Pero justamente para que te encuentren en Twitter y si tienen más preguntas, porque Nancy de verdad que le sabe al tema muchísimo. Creo que ahorita vamos a ver si te lo pueden poner acá, pero si nos regalas dónde te pueden encontrar en redes sociales y con qué cierras, porque se me acaba el tiempo. Pero yo quisiera cerrar con el hecho de que hay muchas cosas que están pendientes en este dictamen. Hay cosas que ya son hasta ilegales en términos de acuerdos internacionales. El artículo 234 de la Ley General de Salud establece un listado de estupefacientes.
de estupefacientes que están prohibidos y ponen al cannabis como uno de esos estupefacientes. Sin embargo, a principios de diciembre del año pasado en la OMS se votó por quitar al cannabis del listado de estupefacientes. Entonces ya se vuelven, este pequeño artículo hace que estemos en contra de lo establecido en los acuerdos internacionales. Eso parecía un asunto menor, pero no lo es. Pareciera que incluso del lado de Morena hay oposición por cambiar ese artículo, porque también pareciera que no están informados de la modificación que hizo la Organización Mundial de la Salud a principios de diciembre. Lo que sacaron los senadores fue a tiempo y fue acorde a los tratados internacionales. Que ahorita los diputados no modificaran ese artículo ya se vuelve ilegal. Eso es un pequeño asunto muy importante, y algo que no hemos mencionado y que no hemos hablado es el tema del cáñamo industrial. Todos nos estamos, la mayoría se están enfocando en hablar de los beneficios o las consecuencias del uso y consumo del cannabis psicotrópico, que debería ser psicotrópico, no psicoactivo. Sin embargo, nadie habla del cáñamo industrial y de todos los beneficios que puede traer a nuestro país. Por ejemplo, el cáñamo bien se puede utilizar para un material de construcción mucho más fuerte y más resistente que el mismo concreto, con un costo 10 veces menor. Digo, esas cosas se vuelven hacen creer que la industria canábica en México puede desarrollarse y crecer a marchas agigantadas, y que estamos deteniendo. Por ejemplo, también están prohibiendo la importación y la exportación de productos derivados del cáñamo industrial. Pues entonces, me parece hasta un poco absurdo. Y otra cosa que no viene incluida en el dictamen que salió de la Cámara de Diputados es una legislación sobre los capitales extranjeros. En el dictamen de Cámara de Senadores sí ponía que se tenía que apegar a la ley de inversiones extranjeras. Sin embargo, en Cámara de Diputados lo quitaron, lo que abre la puerta, porque como ciudadano lo que la ley no te prohíbe te lo está permitiendo. Entonces son cosas que fueron quitando, pero que podrían volverse muy peligrosas. Por ejemplo, esto le abre la puerta al capital extranjero, y la industria mexicana, al ser ilegal, hasta este momento estaría en desventaja frente a capitales extranjeros. Y a mí me pueden encontrar, como bien está apareciendo en la pantalla, en Twitter, @NancyValderasH, Valderas como la estación del metro, o como la canción, y ahí voy a estar por cualquier duda que se pueda presentar. Pues te lo agradezco mucho. Acá te mandan felicitar varios compañeros y compañeras porque eres muy clara, y aquí me duele que se me acabe el tiempo, pero bueno, ahí la encuentran. Nancy, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar por acá. Te mando abrazo de regreso y muchas gracias por la invitación.